¿Alguna vez te has detenido a pensar que el verdadero lujo no es tener, sino sentir? Que la mayor riqueza no está en el tamaño de tu imperio ni en los innumerables ceros de tu cuenta bancaria, sino en la ausencia punzante de un solo rostro. Elías lo sabía mejor que nadie. Dueño de kilómetros de tierra fértil, de un patrimonio que despertaría la envidia de cualquier magnate del agro, en el fondo era el hombre más pobre que existía. Pobre de recuerdos compartidos que no fueran solitarios. Pobre de calor humano al final de un largo día. Pobre de amor. Durante más de 4 décadas, el olor fuerte de la tierra mojada, el aroma del heno seco y la monótona soledad del ganado fueron sus únicos e inseparables confidentes. Se vistió con la armadura de la resiliencia y la dureza, transformando su dolor en disciplina y su hacienda en su propio universo aislado. Pero, ¿y si te dijera que, en un solo día común, un simple y aparentemente insignificante objeto olvidado podría desgarrar el velo de una vida entera de soledad autoimpuesta, y traer de vuelta no solo un recuerdo difuso, sino la propia persona que él creía perdida en el abismo del tiempo? La pregunta que flota en el aire, que nos atormenta y que responderemos juntos al final de esta emocionante travesía es: ¿puede un amor, dejado atrás en la efervescencia ingenua de la juventud, resistir la erosión implacable del tiempo, las cicatrices profundas de la vida adulta y, sobre todo, la barrera silenciosa y muchas veces infranqueable del orgullo y el rencor? ¿Será el reencuentro un paraíso, o simplemente la reapertura de una vieja herida? Él no es solo un hacendado, es un guardián estoico de un corazón en ruinas. Su nombre es sinónimo de éxito en la región, pero la casa grande, con sus candelabros polvorientos y sus amplios salones, resuena con un vacío ensordecedor. El café lo sirve la única ama de llaves, doña Lucía, una mujer de pocas palabras que aprendió a respetar el silencio del patrón. Elías come solo, leyendo informes y planillas, nunca un periódico o un libro por placer. Su caminata matutina por el corredor no es tanto una inspección como un ritual de confirmación de su aislamiento. Observa el ganado, los campos de soja extendiéndose hasta donde alcanza la vista, y siente un dolor extraño, el dolor de tenerlo todo y no tener a nadie con quien compartirlo. Los peones lo temen y lo respetan, pero la distancia es abismal. En 40 años, ninguno cruzó la línea del profesionalismo hacia la amistad. La vida de Elías se resume en cifras, cotizaciones de commodities y reportes meteorológicos. El sol fuerte de la mañana solo resalta la profundidad de las arrugas alrededor de sus ojos, arrugas que él sabe que fueron esculpidas más por pesares que por alegrías. En el pequeño pueblo vecino, 4 esquinas, los más viejos aún susurran la leyenda de Elías, el intransigente, y Sofía, la muchacha de la ciudad. La versión más aceptada es que ella lo había abandonado para buscar una vida más glamorosa en la capital, destrozando el corazón del joven hacendado. Aquella herida pública se convirtió en la base del muro que Elías construyó. Se refugió en la tierra, casándose simbólicamente con el trabajo y el aislamiento. Se convenció de que el amor era un fraude, una debilidad aprovechable. Pero el tiempo, como un río, no se detiene, y el destino, en su ironía perversa, estaba a punto de arrojarle una avalancha de verdades. El giro ocurre en una tarde gris. Elías decide, por un impulso rarísimo, mandar demoler un antiguo granero de madera que había servido como depósito de granos en la juventud de su padre. Mientras supervisa la limpieza para la reforma, tropieza en un rincón oscuro, bajo una gruesa capa de polvo y telarañas. Allí, semi-enterrada en salvado de maíz antiguo, yace una caja de madera oscura y desgastada. Al abrirla con la punta de un cuchillo oxidado, el olor a naftalina y papel envejecido golpea sus sentidos. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda descolorido de color lila, el color favorito de ella, se encuentra el tesoro, un diario de tapa de cuero y una fotografía en sepia de una joven, sonriendo con la pureza e inocencia de sus 18 años. Sus ojos brillan con la promesa de un futuro. Es Sofía. El corazón de Elías, aquel órgano que creía petrificado, da un salto doloroso. Está sosteniendo 40 años de silencio. ¿Qué fue exactamente lo que hizo que Elías abandonara a Sofía? La versión que corre por el pueblo es la verdad. El diario que sostiene puede tener las respuestas,
peor aún, la verdad dolorosa y chocante que evitó durante 40 años. Descubrirás con nosotros qué revelan realmente esas páginas sobre el motivo real y nunca contado de la separación. Al hojear las páginas amarillentas del diario, Elías descubre una anotación reciente en el reverso de la foto, hecha con bolígrafo azul, de una letra más madura, una dirección en la capital, seguida de un número de teléfono. ¿Por qué Sofía, si lo había abandonado, dejaría una pista? ¿Sería una señal de que lo esperaba? Mantente atento, porque a partir de este momento, la rutina de Elías está a punto de estallar, y la verdad puede ser mucho más complicada de lo que imaginamos. La forma en que Elías toca el papel es casi una oración, una súplica al pasado. Entenderás por qué esa foto lo afecta tanto. Es la prueba irrefutable de que, incluso bajo una coraza de hierro, el corazón del hacendado aún late, innegablemente, por ella. Elías, con las manos temblorosas como hojas, lee las últimas líneas, las que nunca se había permitido leer antes. Es la voz de ella, pero la verdad es suya. Comprende, con un golpe en el estómago, que la separación no fue el abandono que siempre creyó. La herida y el orgullo lo hicieron huir de la conversación y de la verdad. Construyó su imperio de éxito sobre una mentira que él mismo creó y alimentó. La herida era suya, no de ella. El rencor lo llevó a levantar un muro. Pero la anotación de la dirección, aquel pequeño acto de esperanza dejado por Sofía en el reverso de la foto, funciona como un puente inesperado. El clímax es una decisión irrevocable. Elías, el recluso, el solitario, va a la ciudad. Irá tras aquella dirección. No puede vivir un día más con la duda y con esa verdad recién descubierta. Ya no se conformará con la riqueza de la tierra, quiere la riqueza de una segunda oportunidad. El hacendado solitario finalmente se levanta de su asiento, sus ojos fijos en la foto de hace 40 años. No para atender al ganado ni inspeccionar la cosecha, sino para empezar de nuevo. La tierra lo sostuvo durante 4 décadas, actuando como un anestésico para el dolor. Pero el amor lo está llamando de vuelta a la vida. Y el viaje comienza ahora, rumbo a una capital que no conoce, en busca de una mujer a la que nunca dejó de amar. La reflexión que nos queda es la más cruel. ¿Cuántas de nuestras heridas más profundas son, en realidad, malentendidos no resueltos y silencios no llenados? Elías pasó décadas castigándose y viviendo un duelo por un fantasma del pasado, sin saber que la llave de su libertad y felicidad estaba guardada en un viejo diario, esperando ser leída en el momento justo. La enseñanza que nos deja es clara y contundente. La vida no se mide solo por el tiempo que pasa, sino por los riesgos valientes que nos atrevemos a correr. Elías está a punto de correr el mayor riesgo de todos, arriesgar su corazón una segunda vez. Había vencido a la tierra, domado el ganado, construido un imperio de silencio y éxito, fundado sobre la roca de la autosuficiencia y el orgullo. Pero ahora, Elías, el hacendado de corazón endurecido, enfrentaba su mayor y más aterrador miedo, el asfalto, la incertidumbre y, sobre todo, el juicio. Aquel hombre que daba órdenes a cientos de peones con una autoridad incuestionable estaba ahora a merced del tráfico incesante, de la prisa impersonal y de la frialdad arquitectónica de la gran ciudad. Su viejo jeep, fiel en los caminos de tierra, parecía un punto fuera de lugar, un grito silencioso y anacrónico de un mundo que estaba dejando atrás deliberadamente. Pero la verdad es que el peligro real no estaba en la complejidad de los viaductos ni en los rascacielos vertiginosos. El peligro viajaba con él, sentado en el asiento del acompañante, 40 años de arrepentimiento sofocante. Con cada kilómetro recorrido, se acercaba no solo a una dirección física, sino la destrucción total de todas las certezas que había construido sobre la arena movediza de un malentendido. ¿Estás listo para presenciar la búsqueda que puede reescribir toda una vida y saldar una deuda emocional de 4 décadas? La pregunta que atormenta a Elías, que martilla en su mente en cada semáforo, y que nos guía a través de este bloque de tensión es: cuando la vida nos ofrece una segunda e improbable oportunidad, ¿es el amor que resistió al tiempo lo suficientemente fuerte como para reconocer y aceptar no solo el brillo fugaz de la juventud, sino también las arrugas,
las marcas y las cicatrices profundas de toda una vida de ausencia y error? ¿Es posible el perdón después de tanto tiempo? El viaje de Elías es una travesía de descompresión forzada. Conduce más de 12 horas, y el contraste cultural es un choque sensorial constante. Extraña la inmensidad, el horizonte sin interrupciones. En la ciudad, el horizonte está bloqueado por concreto y vidrio. El olor a gasolina y contaminación asfixia su olfato acostumbrado al aroma de la lluvia sobre la tierra. Se hospeda en un hotel de lujo, un lugar que debería ser cómodo, pero que lo deja inquieto. El colchón blando no le agrada, prefiere la rigidez de su cama en la hacienda. No duerme. Pasa la noche revisando el diario de Sofía y la foto en sepia. Intenta llamar al número anotado en el reverso. Marca la secuencia varias veces, con la mano sudorosa sobre el moderno aparato que detesta. La voz automática, fría e impersonal, le informa que el número marcado no existe. Es el primer golpe a la esperanza. Elías siente el pánico de que ella haya desaparecido otra vez, de que aquella dirección sea solo una pista falsa del destino. La frustración lo consume como fuego. Elías se ve obligado a rendirse ante la tecnología. Él, que controla millones mediante planillas complejas, se siente humillado por un pequeño dispositivo que insiste en repetir, recalcule la ruta. Su torpeza con el GPS lo hace perderse varias veces, generando un humor seco, el hacendado dominante, completamente perdido en la jungla de cemento. Maldice al aparato y siente una inmensa nostalgia por la familiaridad de sus pastos. Finalmente, se aproxima. La dirección pertenece a un barrio antiguo y distinguido, un refugio de calma en medio de la metrópoli. Es una calle de casas señoriales, con portones de hierro forjado y jardines bien cuidados. Encuentra la casa con el número de la anotación. Es discreta, elegante, de arquitectura clásica. Elías estaciona el jeep, ahora cubierto por el polvo del camino, en un lugar estratégico, mientras la ansiedad se transforma en náusea. Observa. Durante casi 3 horas, en un ritual de cobardía y valentía. El orgullo, que lo sostuvo en pie durante décadas, ahora intenta empujarlo a huir. ¿Y si ella está casada y feliz? ¿Y si lo recibe con rencor? ¿Y si ya es demasiado tarde para reparar? Mientras observa, nota una placa de bronce fijada elegantemente al lado del portón principal. Atelier Sofía Fernández, Restauración de Arte e Historia. La inscripción lo golpea como una revelación. Sofía no es simplemente una ama de casa ni una sobreviviente. Se ha convertido en una artista, una profesional dedicada a rescatar la belleza y la historia de obras dañadas. La simetría lo sacude. Mientras Elías trabajó la tierra, ella trabajó el arte. Mientras él se aisló en el presente, ella se dedicó a reparar el pasado. Elías comprende que Sofía tiene una vida plena y exitosa, independiente de él. El impacto de esa verdad lo hace tambalearse en el asiento del coche. Se siente un intruso, un anacronismo. Necesita tiempo. Necesita palabras. Está a punto de encender el motor para marcharse, para posponer lo inevitable, cuando el destino decide intervenir. Elías está a solo 15 pasos de la mujer que moldeó su vida. Pero lo que él no sabe es que Sofía, puntualmente, está a punto de salir. ¿Qué sucederá si se encuentran de forma tan abrupta, imprevisible e inaplazable? ¿Será la explosión emocional de perdón, o de un rencor guardado por 40 años? ¿Qué dirá Sofía? ¿Aún lo guarda en su corazón, o el tiempo transformó el dolor en fría indiferencia? Elías ya no tiene tiempo para planear. La acción es ahora. Estamos a punto de descubrir si el amor verdadero puede romper el silencio y la barrera del tiempo. Prepárate, porque el instante en que el portón se abra será el momento en que 40 años de historia se condensen en un solo segundo de electricidad emocional. La reacción inmediata e instintiva de Elías y Sofía te dejará sin aliento. Quédate con nosotros para presenciar el chispazo inicial de este reencuentro que lo cambiará todo. Elías, el hacendado de hábitos rígidos, tiene la mano en la llave del coche, decidido a huir. Pero justo en ese instante,
El portón de hierro forjado se mueve con un suave chirrido. No aparece la joven de 18 años, sino una mujer de elegancia madura, con el cabello plateado recogido en un moño suelto y un brillo inconfundible, aunque contenido, en los ojos. Es Sofía. Está concentrada, llevando una carpeta con papeles y un tubo con un lienzo enrollado, a punto de subir a un taxi negro que acaba de detenerse frente al portón. No ve a Elías, está mirando al conductor. El tiempo se congela. La imagen de la foto en sepia se superpone a la figura de la mujer frente a él. Las arrugas, el cuerpo más maduro, los signos de la vida, nada de eso importa. El brillo indomable de su alma es exactamente el mismo que él había amado y perdido. Impulsado por una fuerza que no proviene de su orgullo, el orgullo murió en el granero, sino de su corazón recién despertado, Elías hace algo que no hacía desde hacía décadas. Actúa por pura y desesperada emoción. Salta del jeep bruscamente, torpemente, sin pensar en palabras, planes ni etiquetas. La llama. No Sofía, el nombre formal, sino Sofie, el apodo cariñoso de juventud, cargado de toda la intimidad y la nostalgia. Sofía se paraliza en la acera. El sonido de aquel nombre, pronunciado de esa forma, por aquella voz inconfundible, era una imposibilidad. Se gira lentamente, la carpeta y el tubo caen al césped con un golpe seco, olvidados. Sus ojos, al principio confusos, se fijan en los de él. Elías ve la sorpresa aturdida, el miedo al reencuentro y finalmente, el dolor antiguo, pero aún vivo, reflejado en su mirada. 40 años de silencio, de dudas y malentendidos, se rompen con una sola y profunda mirada. El taxi arranca y desaparece calle abajo. Un silencio denso y ensordecedor, que dice más que todas las palabras de 40 años. Ningún abrazo. Ninguna palabra. Solo el reconocimiento mutuo del dolor, de la añoranza y de la inevitabilidad de ese momento. Elías, paralizado, siente que, a pesar del miedo y la incertidumbre, finalmente está en el lugar donde debió haber estado toda su vida. El silencio dura una eternidad bajo el sol de la tarde. El destino ha cumplido su parte, reuniéndolos de nuevo. Ahora les toca a ellos, solos en la acera, enfrentar el pasado que está allí, entre ambos, tan palpable como el aire. El reencuentro ocurrió, pero ¿y la reconciliación? ¿Y el perdón? Esa es la montaña que deben escalar. ¿Y qué hará Sofía con la verdad del diario que Elías ahora conoce? Elías tardó 40 años, pero finalmente rompió su propio muro de orgullo y parálisis. La enseñanza que nos deja su viaje es universal. No esperes que el tiempo resuelva tus problemas. El tiempo solo los encierra. La única forma real de sanar una herida del pasado es ir valientemente hacia ella, exponerla a la luz, sin importar cuán largo o doloroso sea el camino de regreso. La verdad, por más dura que sea, es el único camino hacia la libertad. El tiempo, mis amigos, es el mayor y más perverso autor de obras inacabadas. Y en la obra de Elías y Sofía, el acto final había quedado dramáticamente suspendido durante largos 40 años. Allí, en el umbral de la puerta, estaban desnudos y vulnerables ante el peso de un pasado no resuelto. Ya no había hacienda que sirviera de escondite, ni gran ciudad que ofreciera distracción. Solo quedaban dos corazones heridos y un océano de silencio por atravesar con gestos y miradas. Sofía fue la primera en romper la quietud, pero la postura que adoptó no era de afecto, sino de defensa, de una autoprotección helada. La pregunta que su cuerpo comunicaba era más cruel que cualquier palabra. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí ahora, después de haberme condenado al exilio? Elías, el hombre de hierro, estaba allí, implorando en su silencio por una segunda oportunidad. Pero tendría la fuerza y la humildad necesarias para enfrentar la verdad brutal que la presencia de ella arrojaba sobre él. Prepárate, porque este es el momento de la verdad. La cuestión central que define este enfrentamiento y su destino es: el perdón genuino, ese que realmente cura, ¿es un acto que se extiende al otro, aliviando su culpa, o es un acto que, primero e irrevocablemente, debe darse a uno mismo,
liberándose del dolor y del peso del orgullo herido? ¿A quién pertenecía la llave de la liberación? Sofía permitió la entrada de Elías, pero con la frialdad formal de quien atiende a un desconocido. Lo condujo al taller, un lugar inundado de luz natural, lleno de vida, color y el fuerte aroma de las pinturas al óleo. El espacio era una prueba visual de que ella había florecido lejos de él. Se colocó detrás de una mesa de caballete, manteniendo una distancia física y emocional que gritaba, «No te acerques». Su postura comunicaba un reclamo silencioso. ¿Qué esperaba conseguir después de tanto tiempo? Elías sintió el peso de aquella pregunta muda. Se dio cuenta de que la mujer frente a él, aunque era su amor, también era una extraña, una artista consagrada, con una vida construida sin su participación. La indiferencia calculada de ella dolía mucho más que cualquier grito de ira. Entonces, hizo el único gesto honesto que le quedaba. Sacó el diario de la carpeta, aún envuelto en el pañuelo lila, y lo colocó sobre la mesa. El pequeño volumen, desgastado por el tiempo, parecía un juez silencioso e irrefutable de su falta. El hacendado utilizó el objeto como una confesión. No había venido a defenderse, sino a admitir que había pasado 40 años viviendo una mentira creada por él mismo para protegerse. La mención del diario fue un golpe certero para Sofía. Luchó por contener una reacción, pero la palidez de su rostro y el cambio en su mirada revelaron el impacto. Elías, obligándola a enfrentar la prueba, utilizó su voz para narrar la verdad escrita. Describió, con voz temblorosa y casi inaudible, los pasajes finales que relataban la urgencia de ella por dejar la hacienda para acompañar el tratamiento de su madre, y su brutal incapacidad para aceptar esa necesidad. El hacendado admitió la elevación de su orgullo herido, la acusación de abandono y la orden cruel de que, si se iba, no debía volver jamás. Expuesto allí, bajo la luz del taller, confesó su cobardía juvenil, su falta de hombría al no escucharla. Aceptó que había preferido vivir en el dolor autoimpuesto antes que aceptar la verdad de la mujer que amaba. Sofía se derrumbó en un llanto silencioso y profundo, una catarsis de 4 décadas de injusticia y silencio impuesto. No era un llanto de culpa, sino de liberación. Por fin, su verdad había sido escuchada por el único hombre a quien realmente le importaba. Le explicó, con dolor visible, que el diario no era un mensaje para él, sino un desahogo desesperado, y que la dirección escrita al dorso de la foto era la última migaja de una esperanza tonta, la posibilidad de que, si algún día él recobraba la razón, encontraría un rastro. La conversación continuó, transformándose en un doloroso ritual de confesión mutua. Sofía, con la voz quebrada por la emoción, admitió que, a pesar del éxito y del amor por su arte, la ausencia del siempre la había acompañado como una cámara de eco ensordecedora. Era completa, pero había un vacío con la forma exacta de él. Elías confesó que su hacienda era un sarcófago de oro donde había enterrado el corazón. Reveló que su vida, exteriormente rica, era interiormente pobre, sostenida por la ilusión de que la tierra lo protegería. Respondió, con una honestidad brutal que lo avergonzaba y lo liberaba, a la pregunta implícita de ella sobre otras relaciones. La miró a los ojos y negó haber amado a otra, afirmando que se había casado con la tierra porque creyó que era lo único que nunca podría abandonarlo. Esa frase, cargada de vulnerabilidad y arrepentimiento, rompió la última y más fuerte barrera de defensa de Sofía. Vio al hombre real, desarmado, por primera vez en 40 años. Ella necesitaba estar segura. Necesitaba saber cuánto costaría el futuro. La pregunta sobre su propia vida amorosa quedó suspendida en el aire, pero la respuesta de ella no vendría en palabras, sino en un gesto. Elías confesó que nunca más amó. El taller era la vida de Sofía, pero ¿quién era su compañía? La respuesta implícita de ella a esa pregunta es el próximo punto de inflexión, y podría cambiar por completo la posibilidad de un futuro juntos. El perdón llegó con la verdad. Pero el perdón pertenece al pasado, recomenzar pertenece al futuro incierto. ¿Cuál será la condición silenciosa de Sofía para que Elías tenga una segunda oportunidad? ¿Le pedirá que abandone su hacienda, su imperio? Su condición está por llegar, y la aceptación de él será irreversible.
El destino de ambos depende de esa respuesta. Sentirás su dolor y su alivio en el momento más sublime y crucial. Quédate para presenciar el primer signo de esperanza real y redentora que surge después de las lágrimas y el enfrentamiento, el toque que vale por 4 décadas de silencio. Después de horas de conversación, el silencio volvió, pero esta vez no era punitivo. Era un silencio sanador, de paz recién encontrada. Sofía se levantó, finalmente libre. Caminó con propósito, se detuvo frente a un gran lienzo que estaba vuelto hacia la pared, y con ambas manos, lo giró. Era un retrato al óleo. Un retrato de un joven hacendado, pintado con la pasión de la juventud, pero con el talento y la tristeza de la madurez. Era Elías, exactamente como ella lo había guardado y repintado en su memoria durante 40 años. La pintura era la respuesta silenciosa a su vida amorosa. El retrato era la confesión más profunda de Sofía, no lo había pintado por rencor, sino porque nunca pudo sacarlo de dentro de sí. Pintó la ausencia, dio forma al dolor. Elías ya no tuvo orgullo, ni palabras para defenderse. Caminó lentamente hacia ella, no como hacendado, sino como un hombre al que le acababan de devolver el alma. Extendió la mano, el hombre de hierro, y con la punta de los dedos temblorosos, tocó su rostro, limpiando una lágrima silenciosa. Aquel toque fue la súplica de perdón que valió por 40 años. Susurró, con voz quebrada, la única frase que importaba, su arrepentimiento por haber robado la vida de ambos. Sofía solo negó con la cabeza. El gesto valió por 1000 palabras de perdón. El clímax fue ese primer toque, un contacto casto, pero cargado de todo el amor y la nostalgia reprimidos. El tiempo volvió a moverse para ellos en ese instante. El toque en el rostro, la aceptación mutua y el fin del castigo autoimpuesto. La verdad libera. La honestidad curó lo que el tiempo solo había escondido. Se encontraron, se enfrentaron, se perdonaron. ¿Pero qué viene ahora? Vivir una segunda oportunidad exige mucho más que perdón. Exige valor para empezar de nuevo. Y la vida que ambos construyeron, tan distantes y arraigadas, puede ser el nuevo y más complicado obstáculo. La gran reflexión que nos queda es: ¿cuál es el precio real de tu orgullo? Elías pagó con 40 años de soledad, pero al humillarse, recuperó su alma. La enseñanza es innegable, la verdad nunca es fácil de decir, pero el precio de ocultarla siempre es infinitamente mayor que el de revelarla. La catarsis es un proceso doloroso, pero es la única puerta real hacia el futuro. No dejes que el miedo a una conversación defina tu felicidad. El perdón, mis amigos, es solo el primer paso, el puente crucial. Pero después del puente, la vida real continúa, y ella exige soluciones. Elías y Sofía habían, con coraje y lágrimas, sanado las heridas del pasado. Pero el futuro exigía derribar otro muro, tal vez el más difícil de todos, el de la rutina arraigada y la distancia geográfica. Él era el señor de la tierra, atado al ciclo sagrado de la siembra y la cosecha, a la vastedad de su imperio agropecuario. Ella era la guardiana del arte, unida a la luz de la ciudad, a sus clientes y a las historias que restauraba con sus propias manos. ¿Cómo unir la inmensidad silenciosa del campo con el murmullo cultural del taller? La única certeza era esta: uno de los dos tendría que ceder su mundo. Uno de los dos tendría que sacrificar lo que construyó durante décadas en nombre del amor. La pregunta ya no era si se amaban, sino: ¿el amor, por más profundo que sea, basta para obligar a alguien a renunciar a quien se ha convertido? La respuesta creativa de Sofía y la actitud final de Elías no solo definieron su destino, sino que trajeron una lección atemporal sobre el verdadero significado de tener una segunda oportunidad. La cuestión final que se cierne sobre esta pareja redimida, y que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia vida, es: en el renacer de una relación, ¿el verdadero amor exige el sacrificio total de uno de los mundos o la sabiduría de crear un tercer espacio, hecho la medida para la coexistencia de ambas esencias? La euforia inicial del reencuentro y del perdón dio paso rápidamente a una realidad pragmática e incómoda. Elías necesitaba regresar urgentemente a la hacienda. Su ausencia,
aunque breve, ya causaba impacto en las complejas operaciones del negocio agrícola. Sofía, por su parte, tenía encargos urgentes de restauración, piezas históricas que exigían su atención y la luz específica de su taller. Intentaron, en los primeros días, simular una vida juntos. Elías la acompañaba al taller, sintiéndose un gigante torpe e inútil entre la delicadeza del arte y el olor del barniz. Observaba las piezas antiguas con la misma perplejidad con la que Sofía miraba los informes de ganado. Sofía trataba de entender la complejidad de la cotización de la soja y la logística de las cosechas, sintiéndose abrumada por la escala de la hacienda y por el silencio opresor. La distancia era de 800 kilómetros, pero la distancia cultural entre sus mundos cotidianos era aún mayor, amenazando con crear un nuevo abismo. El orgullo, aunque humillado, resurgía como miedo. Ninguno de los dos lograba expresar el pedido final: ven a vivir aquí, abandona tu mundo. Elías veía la hacienda como su destino innegociable, el único lugar donde sabía ser completo. Sofía veía la ciudad como su alma, el lugar donde su arte era necesario y donde había renacido. El miedo a repetir el error de la juventud, imponer uno sobre el otro, los paralizaba en un silencio angustioso. Sabían que un ultimátum destruiría el frágil y precioso puente que acababan de construir. Sofía, la artista que dedicaba su vida a restaurar el pasado, fue la única capaz de hallar la solución creativa y redentora. Observó el impas y comprendió que el verdadero amor, en su fase madura, no debía exigir que uno de los dos dejara de ser quien era. Miró el retrato que pintó de Elías, el diario y el mapa de la hacienda que él había dejado sobre la mesa. La tierra era su esencia. El arte era la de ella. La idea surgió de manera simple y profundamente simbólica. Usó su conocimiento para estudiar el plano antiguo de las construcciones de la hacienda. El granero donde se encontró el diario, aquel que iba a ser demolido por obsoleto, era la clave. Propuso un plan radical. En lugar de destruirlo, Elías debía restaurarlo y reinventarlo. La propuesta de Sofía no era que construyera otro almacén de granos, sino un santuario, un espacio de comunión. Lo convenció de transformar el viejo y polvoriento galpón en un taller refugio, una extensión de su taller citadino, con paredes de vidrio, abundante luz, espacio para clases y restauración de piezas pequeñas, para que ella pudiera trabajar largas temporadas en el campo, a su lado. La propuesta exigía sacrificios emocionales y prácticos de ambos. Sofía tendría que reducir su carga de trabajo en la capital, confiando más en su equipo. Elías tendría que invertir tiempo, dinero y energía en algo que no generaba beneficios económicos, pero sí afectivos y vitales. Más aún, debía renunciar a su control absoluto del espacio, permitiendo que el silencio rígido de la hacienda fuera llenado por el sonido de los pinceles y el olor a pintura. Aceptó la misión con una dedicación inédita, supervisando la obra con la misma pasión que dedicaba a la cosecha. La construcción del taller se convirtió en la metáfora viva del renacer. La tierra, que antes lo mantenía preso en la soledad y el orgullo, ahora sería la base para la unión y la libertad. Elías usó sus manos para construir su imperio de riqueza. Ahora las usa para construir el templo de su amor y del arte. Tienes que ver la transformación radical del viejo granero en el taller refugio. ¿Podrá este proyecto de vida, este tercer mundo, finalmente unir el arte de la ciudad con la paz del campo? ¿Cuánto tiempo tardaron en transformar el sueño en realidad? El momento en que Sofía entra al taller restaurado en la hacienda de Elías, el día de la inauguración, será el verdadero clímax de nuestra historia, la prueba viva de que la vida merece una segunda oportunidad. Quédate con nosotros para ver la unión final. Después de 40 años, realmente están comenzando de nuevo. Pero ¿tendrá este amor la fuerza para resistir la rutina, las manías y los hábitos de dos personas que vivieron solas tanto tiempo? La vida juntos es la mayor prueba de que vale la pena luchar por el amor maduro. Meses de trabajo intenso transformaron el granero en algo irreconocible. Era un taller moderno, luminoso, abierto al vasto horizonte de la hacienda. La tierra y el arte, el hacendado y la artista, finalmente se unieron en un espacio físico.
El día del bautismo del nuevo taller refugio fue la verdadera celebración de su unión. No hubo ceremonia religiosa formal, solo el acto de Sofía colgando, con la ayuda de Elías, el retrato que pintó de él en la pared principal, frente al campo que ahora también le pertenecía. Elías la observaba, ya no con la mirada vacía y culpable de un hombre solo, sino con la ternura y la paz de quien redescubrió la vida y a sí mismo. Ya no era solo el hacendado. Era el guardián del arte y del corazón de Sofía. El sol se ponía, pintando el cielo con los tonos de naranja y violeta que Sofía tanto amaba y solía pintar. Ella apoyó su mano sobre la de él, y Elías, por primera vez en 40 años, no sintió la soledad del horizonte. Sintió la plenitud de una vida compartida. Elías finalmente comprendió que su mayor imperio no eran los kilómetros de tierra, sino el corazón que había reconquistado. La hacienda era su pasado, pero el taller era su futuro. Y su vida sería un viaje constante y feliz de 800 kilómetros entre el arte palpitante de la ciudad y la paz restauradora de la tierra, siempre juntos, siempre sumando. Demostraron que el amor no se trata de ceder, sino de sumar vidas en un nuevo y hermoso proyecto. La lección final de Elías y Sofía es monumental y urgente. Nunca, en ningún momento, es demasiado tarde para reparar lo que el orgullo o el miedo rompieron. El aprendizaje más profundo es que el verdadero renacer no significa abandonar quién eres, sino encontrar un nuevo espacio donde tu esencia pueda coexistir con la de quien amas. Nos enseñaron que la segunda oportunidad no es un regalo, sino una construcción diaria, hecha con la humildad de reconocer el error y la valentía inquebrantable de amar sin exigir. Ve tras tu verdad antes de que se convierta en un fantasma de 40 años. Esta es la historia de Elías y Sofía, la prueba de que el amor verdadero, aunque duerma por décadas, nunca muere. Si el coraje, la redención y la esperanza de esta historia tocaron tu corazón, no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia con quien necesite esperanza. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Tendrías el valor de Elías para ir tras tu gran amor, y la sabiduría de Sofía para construir un tercer mundo? Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que demuestran que el amor siempre vence.